el diseño mínimo para sistemas de agua potable. Este tema es bastante interesante en función a que en la mayoría de comunidades en las cuales trabajamos, siempre nos encontramos principalmente con el tema del agua potable. Ahí la semana pasada escuchaba algunos comentarios en torno a la situación esta, principalmente en que las municipalidades no buscan solucionar problemas, sino que buscan oportunidad para poderse crear oportunismos, como por ejemplo el poder aplicar para una segunda oportunidad en la alcaldía, porque la alcaldía se convierte en algún momento en el modus vivendi de muchos alcaldes y quisieran permanecer ahí porque se maneja mucho dinero y hay oportunidades un poco delictivas para poder hacerlo. No es general, no es total, por decirlo así. Si hay algún alcalde honrado, no sé yo, pero a veces uno habla por la generalidad de las cosas. Y en todos lados el agua potable es un problema. En la actualidad, pues se han concentrado lo que se llaman las colonias residenciales o áreas residenciales, en las cuales la oportunidad de poder hacer un diseño efectivo y formal pues, es mucho más fácil, ¿verdad? Por ejemplo, las colonias en las cuales uno puede vivir, el abastecimiento de agua casi es de 24 horas con el mismo caudal todo el tiempo, pero el costo es un poco alto. Sin embargo, pues he visto yo ejemplos y los he mencionado con ustedes en alguna medida, principalmente con el hecho de la prioridad que la familia debe de dar a determinados servicios. Y en la mayoría de los casos se observa de que la prioridad familiar sobre el agua la tienen un poco descartada, o no conocen, o no saben hacer cálculos, o sencillamente no les interesa la salud. Entonces, ejemplos por alguna situación en algunos lugares, el costo del agua para bebida se invierte en grandes cantidades en la familia. Y vamos a hacer un ejemplo. Si cada individuo, una familia, por favor, Gaspar, no digas. Una familia de 5 miembros que consume de bebida 2 litros por día está consumiendo 10 litros diarios. Y esto implica de que si no hay agua realmente potabilizada para su consumo, compran las canecas de agua de 20 litros. Y esa caneca de 20 litros a la familia que debe de aguantar prácticamente toda la semana. Nos viene costando alrededor, si es agua medio potabilizada, como la que venden en las esquinas de los barrios, que no está totalmente potabilizada, está saliendo aproximadamente a 50 centavos el litro. Mientras que si compra de marca, por ejemplo, Scandia o Salvavidas, que le cuesta entre 16 o 20 quetzales el tambo, está saliendo a aproximadamente el litro a 2 quetzales, perdón, a quetzal. Entonces, esto implica, pues, de que si
si nosotros estamos consumiendo realmente agua potabilizada en tambo, el costo mensual resulta alto. Supóngase, se gasta 20 quetzales todavía limitadamente para una semana con un tambo de esa agua, estaría gastando en el mes 80 quetzales solo de agua para bebida. Pero el agua potable del servicio paga 10, 20 quetzales y no le llega todo el tiempo. Pero si la alcaldía se propusiera mejorar el sistema y les incrementara al doble de la cuota mensual, es decir, ya no a 10, sino que a 20 quetzales, ¿qué diría la gente? Prefiere seguir comprando la caneca semanal, limitándose a poder consumir su verdadera agua y sin tener disponibilidad de cómo se llama, de mejoramiento en el agua potable que tiene. Y muchas veces responsabilizamos a las municipalidades porque no nos mejora el sistema de agua potable, pero no queremos que se incremente la cuota. Pero sí aceptamos que se incremente la cuota del teléfono, la cuota del cable, la cuota de la electricidad, ahí no decimos nada. Pero si incrementan el agua potable, ahí sí, alegamos. Por esa razón es importante este tema de agua potable, porque nos abre el panorama desde el problema. El interés podría ser desde que del 100% de lo que hoy vayamos a aprender pudiera ser una medida en la cual ustedes pudieran intervenir en sus comunidades para el mejoramiento del agua potable. En principio puedo decir de que aparte de la poca capacidad económica que tiene la municipalidad para darle atención al agua potable porque los vecinos no pagan o pagan una mínima cuota, es la operación y el mantenimiento del sistema. Ya hablamos de operación y mantenimiento en riego, recuerdan eso la semana pasada, que es la operación y que es el mantenimiento. Y entonces se requiere, uno, de que alguien conozca todo el diseño del sistema para que pueda manipular las llaves de distribución y asignarle sus horarios correctos a cada sector en el agua potable. Y dos, la persona que va a darle mantenimiento a todo el sistema, verificando constantemente dónde hay fugas, dónde hay nuevas instalaciones, etc. Entonces, desde ese punto de vista, la municipalidad pudiera establecer esos dos elementos de importancia, pero lamentablemente vemos fugas por todos lados, vemos de que el encargado del agua potable abre más tiempo por otro lado porque le dan sus billetes ahí debajo de agua, y es una corrupción alta en ese sentido, y algunos no tienen cómo pagar la mordida y no tienen agua, y es un solo problema. Entonces, como le digo, parte de la responsabilidad del contenido de este tema es precisamente buscar la solución dentro de las comunidades que nosotros estamos habitando. Bien, entonces voy a compartir con ustedes inicialmente el tema. Inge, Bien. el compañero Vale me acaba de informar que tenía un poco de problemas con el internet en su compu y que le estaba costando conectarse y que dentro de un rato lo aceptara. De acuerdo, Eduardo. Las partes que hablaban. Sí, sí, De sí. acuerdo. Vamos a poder tomarlo en cuenta. Vale, Gracias. Inge, gracias. Bien, entonces el tema es
el agua potable. Permítanme. Bien, entonces, cuando hablamos de agua potable, nos inclinamos de una manera muy, muy inmediata a pensar en el agua de bebida. Y no está muy lejos, pues, pensar de que el agua de bebida es la más importante en la vida humana. Desde el punto de vista, es donde se enfoca el tema del agua potable. Y el término potable tiene una verdadera definición. Entonces, dentro del concepto puramente de agua potable a nivel de la Organización Mundial de la Salud, es el que tenemos aquí enfrente. Dice que llamamos agua potable a toda aquella agua que se puede consumir o beber sin que exista un riesgo de peligro para la salud humana. El agua potable no debe de contener sustancias o microorganismos que puedan provocar enfermedades o que perjudiquen la salud de la gente. En esos términos hay una situación. Hay alguna agua que llega para consumo humano que contiene sustancias químicas que han sido prácticamente lixiviadas o infiltradas en el suelo y han llegado a contaminar manantiales y pozos. Y uno está tomando el agua y no sabe uno qué está ocurriendo. El agua parece potable, clara, transparente, limpia, sin sabores, pero lamentablemente contiene alguna sustancia. La sustancia más conocida en esos términos es el arsénico, y este se va acumulando en el organismo a través de los años, y al final del tiempo uno empieza a padecer de una serie de dolencias. Jóvenes de unos 15, 20 años empiezan a perder su coloración, a ponerse con la cara gris, problemas estomacales, no por parásitos, sino que por la presencia del arsénico, que puede llegar a nivel de considerarse como cancerígeno. Desde ese punto de vista, pues, el agua potable tiene que guardar esa característica, que se pueda consumir sin que cause daño momentáneo o en el futuro. Por eso es necesario que el agua que llegue a nuestra casa debe de estar totalmente potabilizada. Vamos a ver de qué se trata esta potabilización. En algunas oportunidades, cuando se extrae agua de pozo, la gente cree de que viene totalmente limpia y se ve transparente, translúcida, pero también se corre el riesgo por causa de el uso de muchos químicos en algunos lugares. Y nosotros tuvimos el ejemplo en la escuela. La escuela tiene desde el año 1944 de estar establecida en la finca de Bárcena. Desde esa época, si ustedes ven fotografías antiguas, esa era una finca productiva que cubría cerca de unas 200 caballerías, pero cuando fue entregada a la escuela, el área era de 50 caballerías y tenía todavía rasgos de la antigua finca. Ustedes ven la casa del edificio central, donde están la mayoría de las oficinas. Vemos que es un monumento histórico. Incluso creo que está considerado como patrimonio universal de las Naciones Unidas. Y entonces, desde el momento en que la escuela se entregó la finca se entregó a la escuela, se estableció la hortaliza. Y todo el proceso que ha sufrido la hortaliza de mejoramientos, etcétera, hasta la fecha, en las cuales hubo épocas en donde se usaban
un montón de pesticidas que tienen un carácter residual y que en alguna medida las buenas prácticas de manejo no se implementaban, se vaciaban con tambos de insecticidas sobre el suelo y uno no sabía cómo penetraba el agua. Pero más o menos hace unos 15, 20 años se perforaron pozos. Yo creo que un poco más de 20 años, hace unos 30 años, se perforaron los pozos que están abasteciendo la escuela. Se dejó de usar el río Platanitos como fuente de abastecimiento de agua y se implementaron los pozos. Y en el estudio de los pozos, el agua que se obtuvo de calidad, no había problema. Buena área de recarga, toda la microcuenca del río Platanitos puede abastecer el requerimiento de la escuela, no hay problema. Pero la hortaliza sigue utilizando pesticidas. Y más o menos en el año 2000, tal vez 2016 o 2018, se dio el alertivo precisamente por este tema del agua potable, de considerar si el agua realmente estaba o no contaminada debido a la descarga de muchos productos químicos en la hortaliza. Y recuerden de que el pozo de la hortaliza es el que abastece el sistema de agua potable de la escuela. Pero gracias a Dios, cuando se llevaron muestras al laboratorio, el resultado fue que no había contaminación de ninguna especie. Por lo tanto, sí se puede consumir el agua de la escuela. Eso es una buena noticia, pero eso es para nosotros ahorita de momento. ¿Qué pasa en otras comunidades en donde las aguas potables llegan con lodo y toda sucia? En muchos casos, he vivido así fuera de la capital. Uno abre el chorro y lo que cae es lodo. Entonces, sí me he dado cuenta de esas limitaciones que hay a nivel interno. Entonces, el agua potable debe de tener algunas características importantísimas. Bien, una definición local es de que el agua potable es aquella que se puede consumir sin restricción alguna, porque ya pasó por un proceso de purificación y no representa ningún riesgo para la salud. El término de potabilización es aplicada al agua que realmente cumple con normas de calidad promulgadas por autoridades locales y autoridades internacionales. En estos términos, la OMS ha dictado una gran cantidad, yo creo que son más de 100 normas las que deben de cumplirse a nivel internacional, pero es decir, son las que se han establecido a nivel internacional, pero cada localidad, cada país establece las suyas propias basándose en la ley original de la OMS. Y vamos a ver algo de eso en el diseño. Entonces resulta bien importante que la aplicación de esas normas se den. En Guatemala, quien maneja las normas es Coguanor, una entidad que regula todo tipo de normas a nivel nacional. Y Coguanor tiene establecidas más o menos entre 40 y 50 normas que debe de cumplirse en el agua potable. Sin embargo, ya cuando se habla de aplicación de las normas, resultan solo entre 18 o 20 normas en Guatemala que deben de cumplirse. Esas 18 o 20 normas, normalmente cuando uno llega a comprar agua para que le llenen su caneca de agua potable y paga entre 8 y 10 quetzales por una caneca de agua supuestamente potabilizada, el lugar en donde la venden debe de reunir todas las condiciones propias de agua purificada. Desde la forma en que está vestido la persona que va a entregar el agua hasta las condiciones internas
del lugar donde se produce la potabilización. Lamentablemente, por eso dije yo, agua potable, se venden en tambos. Lamentablemente, si ustedes llegan a comprar, cualquier persona le despacha en las condiciones en que esté. Y no guardan ninguna condición salúbrica para que nosotros tengamos garantía y confianza de que esa agua realmente es potable. Ni Sanidad Pública investiga o va a esos lugares a identificar si realmente el agua que se está vendiendo es potable. Sanidad Pública debería tener la responsabilidad de visitar esos lugares y sacar muestras para poder darle garantía a la gente de que el agua que se está tomando sí es potable. Lamentablemente no se hace. Si alguno de ustedes tiene curiosidad, investigue en internet las normas que existen para la potabilización del agua en la página de Coguanor, y van a encontrar ahí, por lo menos, como les digo, las 50 normas que Coguanor tiene, las 18 o 20 que son aplicables a Guatemala, o mejor dicho, al proceso de potabilización en Guatemala, y se darán cuenta si realmente se cumple o no se cumple esto. Es importante para la salud humana. Bien, entonces, ¿qué factores realmente están afectando la potabilidad? La más importante, podríamos llamarle, es la presencia de virus y bacterias. Ese es el punto más crítico, porque el agua puede estar totalmente transparente, totalmente limpia, pero la presencia de virus o bacterias dentro del agua no son detectables a simple vista. Entonces siempre se requiere de una verificación microbiológica para determinar la presencia de patógenos dentro del agua. El segundo factor que afecta a la potabilidad de agua es la presencia de minerales. A eso se le llama la potabilidad química. Lo que les mencioné, la presencia de arsénico, de cobre, o de hierro, o de plomo dentro del agua potable, también no es perceptible. Por lo tanto, estos son respuestas que puede dar un laboratorio de la presencia de este tipo de elementos dentro del agua. Y luego viene lo que se llama la potabilidad física. Esta sí es notable. Vemos agua turbia, lodosa, con restos de materia orgánica, arenas, ¿qué otras cosas que pueda estar arrastrando el agua? Entonces, esta sí es manifiesta a la vista humana, pero las dos anteriores no son visibles. Por lo tanto, el agua debe de cumplir con este tipo de acciones en contra de la presencia de virus, en contra de la presencia de sustancias químicas y, lógicamente, en presencia de partículas sólidas en suspensión. Esos tres aspectos son lo que cubre la potabilidad. Entonces, el proceso de potabilización principia por la eliminación de las partículas en suspensión y materia orgánica, que es lo que dijimos, pues, que se llama potabilización física. Ahí se dan varios procesos de potabilización física, dentro de lo que está la decantación, la floculación y la precipitación. La decantación no es más que el proceso de dejar el agua en reposo y permitir que todas aquellas sustancias, o mejor dicho, partículas sólidas en suspensión, tiendan a asentarse en el fondo del recipiente. A eso se le llama decantación. Para eso se construyen enormes cajas desarenadoras en donde ocurre toda esa decantación. Pero dentro del mismo proceso de decantación se aplican algunos productos, o se pueden aplicar algunos productos que permitan de que sustancias que no precipitan puedan apelotonarse o juntarse con la aplicación de un floculador. Y ese producto lo que hace es juntar las partículas poco pesadas y las une, y
ya unidas ya pesan más. Y entonces ya ocurre el siguiente fenómeno, que es la precipitación. Con el peso precipitan al fondo del recipiente. Entonces, estos son los procesos para la eliminación de partículas sólidas en suspensión. El otro proceso, que es la eliminación de productos químicos disueltos, se hace por medio de la precipitación a través de otros procesos, ¿verdad? Incluso la misma floculación es parte de esos procesos de la eliminación de químicos disueltos. Y para la eliminación de microorganismos patógenos ya vienen procesos de filtrado a través ¿cómo se llama?, de mallas, a través de anillos o a través de otro tipo de arena fina. Hay también filtros de rayos ultravioleta. Y lo último que se está manejando a nivel internacional es la llamada ósmosis inversa, que no es más que un reciclado dentro de una serie de membranas porosas que permiten prácticamente la retención de los patógenos más pequeños que puedan existir hasta el momento conocidos. Entonces, este sí ya es un proceso, por decirlo así, totalmente autorizado por la Organización de las Naciones Unidas por medio de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces tenemos ese proceso y cada lugar de abastecimiento de agua debe de cumplir con las normas establecidas que enmarcan los 3 procesos de potabilización. Bien, aquí tenemos un pequeño esquema de cómo puede producirse la potabilización. Considerando que estamos tomando el agua de una fuente superficial, se hace ingresar el agua con todas sus características que hay en el río hacia la primera planta en donde se produce la primera limpieza de partículas pesadas, el desarenador, que permite que se eliminen todas esas partículas antes de pasar al proceso ya de decantación, de floculación y de precipitación, y en donde también le aplican productos químicos para generar ese proceso. Ya hecha esta decantación y la eliminación de los productos químicos, pasa el sistema a los filtros en los cuales el proceso ya tiene carácter microbiológico, y luego de aquí es enviada a la aplicación de productos químicos para desinfectar los restos que puedan haber de elementos patógenos, y luego pues ya ingresa a los tanques de almacenamiento para ser distribuidos al público en general. Aquí dice a la ciudad, ahí ya están los consumidores esperando que todo el agua pase por este proceso y pueda considerarse el agua para consumo humano. Bajo esas condiciones, pues, nosotros ya podemos disponer de agua. Ahora, ¿por qué ocurre todo este proceso? Originalmente, por ahí han salido algunas fotografías en Facebook, en donde decía, si no tomaste agua del chorro, no tuviste niñez. Y yo sí me di el lujo de tomar agua de chorro. En las escuelas uno jugaba, sudaba, se embarraba toda la cara de tierra, e iba el chorro a lavarse la cara y a tomar agua. Ahora ya no es posible. Ya no es posible eso porque se desconfía totalmente de la calidad del producto. De tal manera pues de que se ve obligada a la gente a garantizar su salud pagando todo un proceso de potabilización. Y precisamente el problema surge porque desde el año de 1800, hace aproximadamente 200 años, casi 300 años, que
que se descubrió pues que el agua que se estaba bebiendo provenía de fuentes en donde la gente se enfermaba. Y entonces se procedió pues a dar el alertivo para que el agua tuviera algún tipo de tratamiento antes de su consumo. Y fue en Inglaterra en donde se demostró pues de que a través del agua se estaba transmitiendo el cólera. En sí, entonces, para poder consumir el agua, debe de reunirse las características físicas determinadas o establecidas a través de las normas internacionales. Y entonces estas características son características físicas, características químicas, biológicas e incluso radiológicas, porque se han encontrado en algún momento elementos contaminantes con sustancias radioactivas. Entonces también esto, por ejemplo, hay mucha descarga radioactiva en el proceso de construcción de teléfonos celulares, equipo de computarización, equipo de médico, etcétera. Utiliza algún tipo de material, principalmente en la fabricación de las pilas o las baterías, y esas no mueren, siguen causando daño ya enterradas o perdidas o destruidas. Y entonces ahora el agua está prácticamente contaminada con elementos radiológicos también. Bien, entonces aquí tenemos un proceso. A este proceso le llaman reciclado del agua, en el cual pues se tamiza, se sedimenta, se coagula, se filtra, se desinfecta, se retorna ya al agua con el proceso de reciclado para poder ser consumida y se elimina el resto de materia que se ha depositado en el fondo de los recipientes donde se ha desarrollado todo el proceso de tratamiento del agua. En esas condiciones ya el agua puede ser prácticamente distribuida al consumidor. Aquí hay otro esquema de todo el proceso, de cómo el agua va a llegar hasta la gente. Aquí aparece pues que debió haberse un muestreo previo de la fuente de agua. Con el muestreo ya se lleva a los primeros filtros. Aquí dice que esa es una planta moderna. Hay carbón activado en el primer proceso de filtrado. Hay sulfato de aluminio para eliminación de elementos químicos. Se hace un muestreo previo a que pase a la siguiente etapa. Y este muestreo permite si va con calidad el agua, si no se recicla de nuevo para que se limpie. Luego ingresa a los tanques depurativos. A la salida de ahí se hace un cuarto muestreo para determinar si se ha cumplido con todas las normas del proceso. Luego aquí se aplican los últimos elementos de desinfección y se hace un último muestreo para garantizar que el agua sí está en calidad de ser consumida, y luego se envía a los tanques de almacenamiento para ser distribuido a los hogares. Este proceso es el que totalmente es importante para que el consumidor final pueda disponer de agua de calidad para su consumo. Bien, entonces digamos en tratamientos de agua, la turbiedad consiste en partículas insolubles de arcilla, limo, materia mineral, basuras orgánicas, plancton y otros organismos microscópicos que impiden el paso de la luz a través del agua. Uno saca una muestra y la ve a través de la luz y se da cuenta si realmente la vista pasa del otro lado, y ahí es donde analiza el término de la turbiedad. Otros elementos importantes es las características del grado de acidez del agua, y el agua potable debe estar dentro de 6.5 y 8.5 para poder ser consumible. Entonces dice que debe llevarse los controles, deben ser lo más estrictos y severos los controles para garantizar que las aguas sean verdaderamente consumibles. Desde ese punto de vista reconocemos que
el costo de consumo de agua para las viviendas tiene relación con una serie de procesos. Entonces, el primer costo que tiene el agua es el tratamiento para transformarla en agua potable. Es decir, establecer los factores relacionados con la calidad del agua desde la fuente hasta que sea consumido. Luego, el traslado del agua desde la fuente hasta donde podamos consumir, traslado, no proceso de potabilización, solo traslado. Y luego toda la infraestructura de almacenamiento de agua previo a que pueda abastecerse las comunidades. Y por último, la distribución para su aprovechamiento. Entonces, prácticamente son 4 pasos. La captación y transformación del agua en agua potable, luego el traslado hacia los lugares en donde existe tanques de almacenamiento y posteriormente su distribución para que la gente lo pueda consumir. En este cuadro que vimos anteriormente, prácticamente se están dando esos 4 pasos. Por eso hay varios muestreos. Desde el inicio, luego un segundo muestreo, esta sería la primera etapa, esta la segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa, para que de aquí ya salga el agua prácticamente potable para el consumo humano. Aparentemente, pues son términos bastante sencillos, pero sin embargo, los costos que afectan para que el agua llegue son altos. En Guatemala, aquí en la capital, el costo por metro cúbico de agua equivale aproximadamente a 8 quetzales. Ingeniero. El costo de agua. Vamos a ver aquí. Ajá. En el lugar en donde yo vivo, ahorita estaba calculando el costo del metro cúbico de agua está a 15 quetzales. El metro cúbico de agua a 15 quetzales. Perdón, a ver, voy a repetirlo porque son son 15 metros cúbicos los que yo puedo consumir durante el mes y pago 150 quetzales por ese consumo. Prácticamente me sale a 10 quetzales el metro cúbico de agua. En Pagua también vende el agua a un costo de 8 quetzales el metro cúbico. Entonces, ese podríamos decir que sería el costo estandarizado. Aquí donde yo vivo es un equipo de bombeo que bombea el agua de un pozo. El pozo envía el agua a tanques de clorinación y luego lo eleva a un tinaco, un tanque elevado, y del tanque elevado se distribuye a todas las viviendas. Aproximadamente unas 950 viviendas que cubre el proyecto y gozamos de agua todo el día. El consumo que tenemos disponible es de 100 litros por persona por día. O sea, yo recibo diariamente 500 litros, lo que equivale a medio metro cúbico. Al final del medio estoy consumiendo prácticamente los 150, los 15 metros cúbicos, perdón, los 15 metros cúbicos, y con ello pues abastezco todas las necesidades de 5 personas que tienen capacidad de las viviendas para vivir. Entonces, todo esto pues implica cuánto pagan en algunos lugares. Si yo empezara a hacer de momento una evaluación entre cada uno de ustedes, yo no sé, caso de Darwin. ¿Estás por ahí, Darwin? ¿Cómo? Inge, aquí estoy. Darwin.
Sí, hoy Hoy sí, sí. ahorita se agarró. Va, Darwin. Cuéntame. La pregunta es, ¿cuánto pagan en tu casa mensualmente por agua potable? Acá se pagan 51 quetzal. 51 quetzales. ¿Y a cuánto tienen derecho en el mes? Oye, Y el compañero le escribió en el chat. ya se fue. Correcto. Aquí está compartiendo Héctor dónde pueden buscar en las normas de Coguanor en Guatemala. Ahí aparece la referencia, valdría la pena que la copiaran. A ver, Deuda, ¿cuánto pagan en tu casa mensual por el agua potable? Sí, 25. Está caro. Está caro eso. ¿Y tienen agua todo el día o no? Ah, sí, pues tiene su propio pozo. Y pues, sí, exactamente. Es ahí donde se ve el problema. Así como el caso tuyo, que estás viviendo en un condominio, tiene su propio pozo y la administración distribuye agua. Igual aquí donde yo vivo, ¿no? Pero está más barato que con ustedes. Yo pago 150 eh, por todo el agua potable, ¿verdad? Y tengo todo el día. Me sale, como les mencioné, a 10 quetzales el metro cúbico. Bien, entonces, la realidad es de que hay bastante problema. Yo le puse esta fotografía aquí. Miguel, Sí, solo Héctor. como comentario, es que cabal lo que decía Breuda, ahí con ellos está súper caro y aquí con nosotros está barato. O sea, a comparación de lo que le dan a ellos. Porque Ajá. nosotros aquí pagamos 50 quetzales como cuota, pero tenemos disponibilidad de 20 metros cúbicos, por esos 50 quetzales. Sale como Pues 2.50 el metro cúbico. sí, exactamente. Sí, hay lugares donde realmente la situación es bastante crítica. Y en ese sentido, pues la realidad es de que hay que tener mucho tino. La realidad es esta. Esa cuota que nosotros estamos pagando mensual nos sirve para bañarnos, para lavar trastos, para aseo de la casa, para preparación de comida, para lavar ropa, para las personas que viven dentro de la casa, ¿verdad? Están calculadas, son dotaciones que vamos a ver que sí, así se manejan, ¿verdad? Pero sí, Aquí con nosotros está aún más barato, pagamos 5 quetzales mensual y sí, no hay límite. Sí. y tienen derecho al agua todo el día. Todo el día, todos los días de la semana, del mes y del año. Sí, ¿dónde vives tú? En Jacal. Ah, sí, pues. No, la situación ha de ser de que está cerca ¿cómo se llama? La fuente de abastecimiento y llega por gravedad. Esa es una cosa que también forma parte, pues, de los costos. Si el agua llega a las familias por gravedad. Ahora, en el caso de ustedes, Fanny, la situación podría ser de que el proceso de potabilización tenga que ser garantizado, porque el costo es bastante bajo. Sí, es muy bajo, por bajo. eso se paga anual, 60 quetzales anual. Sí, por los 12 meses serían, sí. Ajá. Ajá. Sí, pues no, y sí conviene en ese sentido, pues tratar de bajar el costo a la situación, porque
Un promedio, diría yo, de consumo mensual, 50 quetzales, incluyendo la potabilización. Yo creo de que a nivel mundial los consumos tienen ese costo. No sé cómo esté en el extranjero, pero sí se ven situaciones muy difíciles. Por ejemplo, esta que ustedes ven aquí en esta gráfica, este es algún lugar del África. Madre e hija trasladando agua, su poquito de agua, la negrita, ¿va? Y la señora, y a veces tienen que caminar kilómetros cargando esa cantidad de agua. Imagínense, aquí si hacemos la comparación en lo que habló Breuda y lo que hablaste tú, Fanny, hay una diferencia extrema en costos. Tú no vives en una área residencial, no es una colonia cerrada. Breuda sí vive en una colonia cerrada y es prácticamente agua privada. Aquí, como en el caso de ustedes, es agua más pública, porque toda la gente pues la está aprovechando en la misma cantidad, en la misma calidad y al mismo precio. Sí, aquí todo el Pero pueblo sí, se abastece. Sí, pues, ajá. Yo estuve una vez en Jacaltenango y me tuve que bañar como a eso de las 4 de la mañana porque tenía que salir y había agua suficiente a esa hora. Sí. En cambio, en algunos lugares llega uno a hoteles, incluso en Huehuetenango, propiamente, a las 10 de la noche ya no hay agua. Y el otro día hasta las 5 de la mañana puede bañarse uno, porque hasta esa hora vuelve a servir el sistema. Pero las condiciones son diferentes, ¿verdad? Abastecimientos a grandes comunidades y además de que abastecimiento a grandes comunidades, también hay sistemas de bombeo que están abasteciendo. Y luego, pues, el proceso de potabilización. Porque en eso sí hay la garantía de que puede uno tomar su agua. En el caso de ustedes, Fanny, no sé cómo esté por allá en cuanto a la calidad del agua para consumo. Si todo el tiempo les llega. ¿Puede repetir? ¿Si todo el tiempo qué? Les llega limpia el agua para sí, tomar. todo el tiempo. Ajá. Sí, está limpia. Otra cosa, ¿verdad? Si es agua de nacimiento, es más limpia, más pura. A diferencia si es agua derivada de un río, en donde ya los procesos de contaminación son más violentos. Pero una fuente, incluso en la construcción de un sistema de abastecimiento, trayendo de alguna fuente por gravedad, se garantiza uno a través de mecanismos de tipo de estructuras específicas para que el agua llegue limpia. Bien, entonces, continuando con eso, ya vemos que sí hay problema. Y esta foto, esta que está aquí plasmada, vemos de que hay problemas en diferentes lugares. Miren esta, en qué condiciones está agarrando agua esta persona. Este es un basurero prácticamente. Cosas tiradas, estas mangueras de ¿cómo se llama? Medicinales, y ahí agarrar agua. El transporte de agua a largas distancias para poder abastecerse. O esto. Y aquí en Portugal hacen eso. ¿Sí? Aquí en Portugal hacen eso, como que a veces se va el agua. Hay una temporada en que se va el agua y solo pasan dejando dos barriles ¿Y cada cuánto tiempo? cada semana o no, cada 2 días a la semana por 2 barriles a la casa y cobran todavía, creo, como 50 quetzales por los 2 barriles. Sale caro. Ya pagando 50 quetzales por 2 barriles o por el mes. No, por 2 barriles y no, son como 25, sí, son como 25, son 50 a la semana, algo así. Carísimo, están pagando. Les voy a contar esto. Tuve la oportunidad de diseñar un sistema de agua potable aquí cerca de donde yo vivo y el costo del diseño, la construcción y ya la operación se podía pagar por la cantidad que habían de habitantes a razón de 150 quetzales mensuales. Y se estaba garantizando a través del sistema, era un sistema
había que perforar un pozo, llevarlo a un tanque elevado y del tanque elevado distribuirla. Y el usuario iba a pagar 150 quetzales mensuales por el abastecimiento, 24 horas con el caudal necesario. Y resulta de que se promovió pensando en esto de los tambos, porque ellos compran, si tienen dinero, a 7 quetzales el tambo de agua de 200 litros. Y compran un tambo para que les aguante cada día. O sea que al mes ellos estarían pagando 210 quetzales por tener agua y solo un tonel al día. Si no tienen dinero, no lo pueden comprar. Tienen que aguantarse con ese tonel para todos los servicios en viviendas en donde hay más de 5 personas. Y se les proponía ese tipo de negocio, pagar 150 mensuales perforando un pozo, que era más barato que estar rellenando un tonel al día. Y ellos iban a tener derecho a 4 toneles diarios. Y no quisieron. Pero sí tienen ahí en su casa plasma, una gran televisión de 48 pulgadas y tienen servicio de cable. Y ahí sí pagan el servicio de cable. ¿Por qué no pagan mejor el agua? Yo prefiero estar sin televisión, pero estar bien bañado. Pero se dan esos casos. En el caso tuyo, José, el costo que están pagando son aproximadamente 200 mensuales. Bien se puede organizar la gente por sectores y perforar pozos y abastecerse con un pozo barato y pagar unos 100 quetzales, si mucho, mensual. Es que sí tienen Son ideas que pueden surgir. Sí tienen pozo, Inge, pero hay pozos. como es cabal en verano, la época de verano, que se seca el pozo y ya ahí es donde... Pero me imagino que son eso, pozos muy superficiales. Han de ser pozos artesanales. Sí, es pozo artesanal. Pues porque ya perforar un pozo mecánico en donde más o menos a unos 100, ahí en el área de Fortuna está baja el agua. Creo que a unos, si mucho, unos 100 metros se pueden perforar y ya hay posibilidades de abastecerse de agua. Y ahora que hay, ¿cómo se llama? Sistemas de bombeo con energía solar, eso sale más barato. Pero sí, son ideas, que queden las ideas aquí en ese tema que estamos tratando. Si no lo terminamos, continuamos en el último ya, ¿cómo se llama? Pedido que vamos a tenerlo, ya sea el jueves o el viernes o el miércoles. Pero sigamos. Entonces, aquí hay otra gráfica del tratamiento de agua. Ya no la vamos a ver para entrar un poquito más en los factores del diseño de un sistema de agua potable. En primer lugar, un factor de diseño es la ubicación de la fuente. Les voy a agradecer que en el proceso que vayamos desarrollando, de una vez vayan haciendo sus preguntas para poder aclararlas. En cuanto a la ubicación de la fuente, debemos tomar en cuenta la distancia, tanto así como en riego, mirábamos la distancia a la cual podemos traer el agua. En ese sentido, normalmente la gente busca agua que esté en nacimientos en alto para poder ser llevados por gravedad y que sea agua limpia. Por eso es de que la distancia es muy considerada. Yo tuve la oportunidad de construir un sistema de agua potable en el cual tuvimos que recorrer 17 kilómetros con tubería de 4 pulgadas para llevar el agua a una aldea. Y también la posición, es decir, que el agua esté en condiciones de llevarse por gravedad. En segundo término, el tipo de agua que vamos a utilizar. Si es agua superficial o si es agua para aprovecharla del manto freático, o sea, agua subterránea. Luego, determinar la cantidad de agua que realmente está disponible. En este caso, pues, desarrollar una medición a través de los conocimientos que tenemos de aforo, como cuánta agua tenemos por unidad de tiempo, litros por segundo, metros cúbicos por hora o galones por minuto. Luego, establecer cuál va a ser la demanda de la población y la cantidad de habitantes que hay necesidad de abastecer.
Luego, el tipo de sistema a diseñar. En este caso del sistema vamos a mencionar algunas cosas particulares de acuerdo al lugar. Luego, establecer con cuánta agua vamos a abastecer a cada familia. A eso se le llama dotaciones. Y existen normas a través de la OMS que nos permite establecer cuál es la cantidad más prudente que puede tener, que debe de usar una persona en sus necesidades generales del día. Luego, si se va a utilizar un equipo de bombeo o si se va a llevar el agua aprovechándose la diferencia topográfica, aprovechando la energía potencial que se tiene a través de un punto más alto. Y por último, todo el mecanismo que implica la potabilización para garantizar la salud de la gente. En ese sentido, pues, es importante considerar todos esos factores para poder garantizar que el agua que vamos a entregar esté en la calidad que la Organización Mundial de la Salud determina. Bien, entonces ya hablamos acerca de la salubridad a través de los procesos. Esta es solamente una información adicional de cómo se llama, experiencias vividas en otros lugares, pero que es importante en Guatemala. Bien, entonces, aquí un listado de elementos tóxicos que yo les mencioné al principio, de los cuales hay que tomar en cuenta: el arsénico, el cadmio, el cromo, los fluoruros, los nitritos, los nitratos y el zinc. En ese sentido, estos son los elementos tóxicos que puede contener el agua, principalmente lo que son aguas de pozo. Luego vamos a entrar a lo que son factores de diseño. Solo permítame. ¿Cuáles son los factores de diseño? En principio, hay que tomar en cuenta el abastecimiento de acuerdo a las dotaciones y las recomendaciones que establece la Organización Mundial de la Salud. Estos han hecho estudios en los cuales han profundizado en las necesidades, principalmente en donde la aparente escasez del agua está causando efecto. La fotografía que vimos, si se dan cuenta ustedes, pertenece a un lugar, ¿cómo se llama? Esta foto, un lugar del África. En el África, por alguna razón, la gente ha tenido mayor necesidad de agua. En Haití es otro lugar. No sé por qué en esos lugares en donde prevalece la raza de color, las condiciones son demasiado extremas, ¿verdad?, en cuanto a la pobreza y limitación de recursos. A pesar de que cuentan con buena disponibilidad, tienen esa limitación. Entonces la OMS ha hecho investigaciones y ha determinado de que existen dotaciones bastante bajas con las cuales se pueden cubrir necesidades. Entonces, esta es la tabla de recomendaciones en lo que se llama las dotaciones mínimas y máximas en condiciones de ¿cómo se llama?, de limitación. Entonces, por ejemplo, podemos diseñar una comunidad en donde se pueden abastecer con llenacántaros. No sé si ustedes conocen un llenacántaro. Todavía en algunas poblaciones existen estos. Son chorros colocados en las esquinas de los pueblos, en donde acude toda la gente a llenar sus baños, a llenar sus tinajas, a llenar sus palanganas. Entonces, cuando queremos diseñar así, podemos considerar una dotación mínima para la gente de 50 litros por día y una dotación máxima de 100 litros por día. Este LPDPH, aquí está descifrado, son litros por día por habitante. A nivel rural, cuando ya se puede llevarle por lo menos un chorro al centro de la casa para la gente, entonces se le puede abastecer entre 100 y 150 litros por día por persona. A nivel urbano, ciudades ya establecidas, se habla entre 150 y 200 litros por persona por día. Y a nivel residencial, entre 200. Cuando hablo de nivel residencial, hablo de colonias privadas, colonias prácticamente que tienen cobertura y protección, colonias encerradas, en donde la dotación
está entre 200 y 250 litros por persona por día. Estas dotaciones normalmente se están manejando a nivel mínimo. Sin embargo, en los últimos años, debido a la limitación, se ha considerado un estándar de 100 litros por persona por día. Esto con la idea de lo que se llama la sostenibilidad, la eficiencia y la racionalidad. Es decir, nos han racionado a tal grado los 100 litros por persona por día. Y aquí pagamos 150 quetzales para que tengamos disponibles 100 litros por persona por día en una colonia residencial con muro perimetral, con vigilancia y todo. Sin embargo, los 100 litros por persona por día, yo lo he comprobado, por lo menos en mi persona y mi esposa, nos bañamos 2 veces al día, una en la mañana y una en la noche. Medidas de costumbre que aprendí en la escuela. Pero los 100 litros nos alcanzan bien para cada una de las personas. Si somos 5, los 500 litros alcanzan bien y todavía sobra. Eso sí, hasta puede alcanzar hasta para lavar el carro, si tiene carro. Mucha gente se ha abastecido aquí con tinacos que se colocan por encima de la terraza de las casas y solo sirven cuando un equipo de bombeo falla y entonces avisan en toda la colonia y tenemos el tinaco lleno. No es problema. Podemos pasar hasta 3 días con el tinaco abasteciéndonos suficiente agua. Pero eso a nivel ya residencial, considerar 100 litros todavía es suficiente. Todavía es suficiente. Por eso, últimamente se ha estado diseñando en la mayoría de los casos los 100 litros por persona por día. En las áreas residenciales se habla hasta de 250 litros por día. Estamos hablando de áreas lujosas, de gente muy adinerada, pero que estoy seguro de que cuando se hablan de 200 o 250 litros por día, estoy hablando de que pueden tener hasta piscina en su casa. Pero esa agua la tienen que pagar. Mientras tanto, nosotros nos conformamos con 100 litros por persona por día, que, como les cuento, es suficiente. Bien, entonces pasamos a lo que es la capacidad del sistema. En la capacidad del sistema, nosotros tenemos que verificar cuál es la cantidad de gente que va a recibir el beneficio del sistema de abastecimiento de agua potable. Segundo, ¿cómo voy a diseñar el sistema? ¿Va a ser de llenacántaros? ¿Va a ser domiciliar? ¿O va a ser residencial? Cuando hablamos de diseño domiciliar, que todavía en Guatemala se maneja, es de que se les coloca a las viviendas un chorro cerca de la casa. Porque la gente se acostumbra, tienen un lote grande, en el centro tienen su casa, un chorro ahí, y ellos lo distribuyen, se vayan afuera de la casa, no hay servicios internos. Pero cuando ya hablo de servicios internos, en las viviendas en donde el sanitario está dentro de la casa, entonces ya el sistema ya puede ser a nivel residencial, no, mejor dicho, a nivel urbano, en donde ya se introduce el chorro dentro de la vivienda, para que dentro de la vivienda exista la pila, sanitario y baño, y cuantos servicios quieran. Luego, establecer cuál sería la cantidad de agua que voy a asignar por persona. Y como ya tenemos la tablita ahí y la medida ahorita se ha estandarizado en 100 litros por persona por día, a nivel rural todavía se manejan los 50 litros. Es decir, cuando trabajo con ponerles un chorro en cada lote, hablo de 50 litros. Pero si hablo internamente, ya hablo de 100 litros. Y el último elemento es cuánto tiempo va a tardar, o mejor dicho, va a estar en funcionamiento el sistema. Se recomienda que como mínimo
un diseño de sistema de abastecimiento de agua potable tenga un mínimo de duración de 20 años. Eso debe de tardar para renovar nuevamente porque la población crece. Desde ese punto de vista, se considera que una familia estándar va a estar constituida por 5 miembros, 5 personas, papá, mamá y 3 niños máximo. Esa limitación de 3 niños máximo son instrucciones puramente gubernamentales para que las familias no sean grandes y los espacios vitales para vivir sean pequeños. Si ustedes se dan cuenta, quienes viven en casas residenciales, los cuartos no son más de 3 por 3, o sea, 9 metros cuadrados para 2 personas. Han reducido las municipalidades el espacio mínimo vital por persona. Desde el punto de vista de salubridad, una persona por cada 9 metros cuadrados. Lamentablemente, en un cuarto de 3 metros cuadrados meten 2 literas y duermen ahí 4 personas. Pero bien, desde el punto de vista del diseño, consideramos a la familia con 5 personas. Ahora, existe un modelo internacional que nos permite hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, si yo voy a establecer un sistema de agua potable y lo calculo para que la gente que está en este momento se abastezca y me olvido de proyectar de aquí a unos 15 años en el cual la población ha crecido, seguramente el agua va a escasear. El sistema no va a tener capacidad para beneficiar a todas las gentes. Por eso es de que existe lo que se llama el tiempo de vida útil del proyecto. Y ese tiempo de vida útil del proyecto genera a la posibilidad de abastecer a la gente con cierta cantidad de agua que tenga oportunidad de garantizarse la provisión durante un buen tiempo. Y eso sería 20 años. Se recomienda como mínimo 20 años, como les digo, porque esto garantiza que la población creciente reciba también el mismo beneficio. Y esto es parte del concepto puramente de sostenibilidad. Bien, entonces háganme favor, copien ese modelo que está ahí. La TI significa la tasa de crecimiento anual de la población. Por favor, cópienme. ¿Puede repetir, por favor, Inge, qué es el TI? Es la tasa de crecimiento anual de la población. Es decir, en qué porcentaje crece anualmente la cantidad de gente que vive en determinado lugar. Entonces, este modelo, la N significa el número de años al cual estoy calculando la población. PF equivale a población estimada o calculada a ese número de años. Se le llama población final. PI equivale a población en el momento en que se está diseñando el proyecto. Y el número 1 es una constante para establecer el nivel porcentual de ese modelo. Aquí en el siguiente cuadro tenemos la definición de cada uno de esos,
PI, población anterior o población inicial, PF, población actual o población final, de acuerdo a cómo se esté utilizando, la TI, tasa de incremento anual de la población, y N, el tiempo de vida útil del proyecto o tiempo de proyección del sistema. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí de cálculo aprovechando ese modelo. ¿Lo tienen por ahí? El modelo. Ingeniero. Entonces, bueno, en el año 2015, en una población X se hizo un censo que contaba en ese momento con 3,000 personas, incluyen hombres, mujeres y niños, ¿verdad? 3,000 personas. Este año, como ese ejemplo, ¿verdad? Este año en enero se hizo nuevamente otro censo y se estableció de que la cantidad de gente eran 4,500 personas. Prácticamente el estudio de población se hizo desde 2015 al 2021. La pregunta es, en este caso, ¿cuál sería la tasa de incremento o de crecimiento anual de la población? Entonces, apliquen su modelo, por favor, y calculen. Entonces tenemos en el modelo que la tasa de incremento es igual. N son 6 años. Población final, 4,500, dijimos, ¿verdad? 0.44 me da, ingeniero. 0.40. Veamos cuál es. ¿Son cuántos años? Vamos a ver. 3,000 habitantes, 4,500 y 3,000 habitantes. Menos 1. Entonces nos da 4,500 menos 3,000 serían 1,500. Raíz sexta. Menos 1 me da 2.38. ¿No te dio eso, Héctor? Por favor, verifiquen. Ingeniero, las poblaciones no era dividido. ¿Cómo? Sí. Ajá, y usted lo restó, Bueno, ¿vio? ¿No? perdón, voy a regresar. Ah, sí, perdón. Que correcto. Gracias, muchachos. Se dividen, ¿sí? O sea, población final, 4,500 y 3,000, ¿verdad? Ahí sexta, menos 1. ¿Cuánto dice que les dio? 0.07. 0.03. ¿Cuánto? 0.03. 0.07. 0.07. A mí me da 0.03, ingeniero. Ujú. A mí me da 0.027. Vamos a repetirlo. 4,500 dentro de 3,000, ¿verdad? Dividido. Y raíz sexta. Sí, 0.07 dan. 0.0699, ¿no?
Correcto. Entonces, ese sería el crecimiento poblacional en este caso. Bien, entonces, ahora la idea es calcular con el mismo modelo cuál sería la población final para el año, para 20 años después, o sea, para el año 2041. Eso es solamente para que aprendan a manejar su población. Calcúlenla, pues. Inge, disculpe que tuve problemas con la señal. Dijo que teníamos que calcular la población final. Se fue. Sí, Ah, bueno, gracias. Ahí tenemos en pantalla el,
la tasa de incremento anual, 0.07. Vamos bien. Y luego vamos a calcular la población a 20 años. Entonces sería a 20 años, los 4.500 serían 14.400 personas. Inge, disculpe, Sí. ¿no era 0.07? Sí, perdón. Ese cuadro que el cual estoy calculando, se les voy a entregar al final del tema. Ahorita pues ya van a ser las 10 y vamos a dejar para... Ustedes les toca el jueves, ¿verdad? El viernes, ingeniero. El viernes, va. Entonces, el viernes concluimos con este tema ya en el diseño de un sistema de agua potable que después de la población calculada, pues llegamos a ese proceso. Bien, antes de que cerremos, ¿hay alguna pregunta en relación a esto? Hasta ahorita solo estamos aprendiendo a manejar el modelo para calcular la población final y la tasa de incremento anual, que esto es válido ya al momento en que vamos a entrar al cálculo total de lo que sigue. Aquí en el cuadro que les estoy mostrando, aquí está todo el cálculo secuencial sin estar haciéndolo uno de manera directa, sino que solo con que calculemos aquí, todo el proceso aquí se ejecuta. Pero tenemos que primero aprender a qué se refiere cada uno de estos elementos para poder hacer nuestro diseño. Entonces, ahorita solo la pincelada fue de poder calcular la tasa de crecimiento anual, es decir, qué porcentaje de gente crece cada año y poder proyectarlo a determinada cantidad de tiempo. Este modelo se utiliza en cómo se llama, en cálculos de intereses, etcétera, pero ese está adaptado al crecimiento anual de poblaciones. Entonces, ya conociendo el manejo tanto de ida y de vuelta, aquí por ejemplo este cuadro inicial tiene una anotación aquí que dice que para encontrar el valor que estamos calculando, solo se le pone el valor 1. Entonces, por ejemplo, cuando yo calculé la tasa interna de la tasa de crecimiento, le puse aquí a tasa de crecimiento anual 1, de ahí le puse la población final 4.500 y la población inicial 3.000 y la cantidad de años 6 y me dio 0.07. Entonces, ahora, para calcular la población a 20 años, lo que hago es la población final, le pongo 1, a esto le pongo 0.07, a este le pongo 4.500 y
años, 20 años, y la población a 20 años va a ser de 17.413 habitantes. Entonces, este cuadro nos facilita totalmente el cálculo. Pero primero tenemos que saber cómo aprender el manejo del modelo, porque aquí el modelo está elaborado de esa manera. Bien, muchachos, si no hay ninguna pregunta al momento, continuamos para terminar esta semana. Yo no sé si la otra semana van a hacer los exámenes. ¿No les han avisado? Bien. Ingeniero, el lunes. Entonces, esto lo concluimos y nos despedimos el viernes, el principio del viernes. No sé cuándo irá a iniciar el siguiente cuatrimestre. El 1 de marzo, ingeniero. 1 de marzo. Perfecto. Entonces, vamos a estar preparados para el 1 de marzo con el tema sistemas de riego. Bien, muchachos, que pasen buen día y nos vemos el viernes. Gracias. Gracias.